Era una cálida tarde de septiembre en casa de mis padres en Huntsville, Alabama. Soy Heather, de 27 años, una empleada de banco que siempre ha sido la hija del medio invisible. En la cena del 60º cumpleaños de mi madre, mi hermano mayor, un presuntuoso diseñador gráfico, me miró fijamente, con la mirada afilada por el desafío. Heather, ojalá nunca hubieras nacido, dijo con desdén. La mesa, mis padres, mi hermana menor, estallaron en risas. Pero la risa de mi hermana menor cortó más profundo que la de nadie, una cuchilla en mi alma. Me mordí el labio, el escozor me ancló a la realidad, negándome a que me vieran quebrarme. Me incliné hacia adelante, con la voz baja y firme. Cuidado, dije, porque esa misma frase cambiará tu vida para siempre. Sus risas se ahogaron. La sonrisa de suficiencia de mi hermano vaciló. Los ojos de mi hermana se desviaron. Me levanté, con el corazón latiéndome con fuerza, y salí, su silencio atónito siguiéndome. Mi teléfono vibró con algunos mensajes de texto, pero no miré atrás. Esa noche, algo se rompió dentro de mí. No solo me iba de una cena. Había terminado de ser su blanco. Lo que hice a continuación sacudiría a mi familia hasta sus cimientos. ¿Quieres ver cómo volví sus risas en su contra? Pulsa ese botón de suscribir y dale a la campanita para recibir historias de drama familiar crudo que te atraparán para entender por qué esa noche me rompió. Déjame llevarte atrás. Soy la hija del medio en nuestra familia de Huntsville, Alabama, siempre atrapada en las sombras de mi hermano mayor y mi hermana menor. Mi hermano, un hábil diseñador gráfico, tenía un carisma que atraía a todo el mundo, especialmente a mamá. Él mostraba una sonrisa y yo desaparecía de la habitación. Mi hermana, una veterinaria recién salida de la universidad, era el orgullo de mamá, la hija de oro que no podía hacer nada mal. Mamá se iluminaba, la llamaba mi estrella, mientras que papá, un ingeniero jubilado, permanecía enterrado en su periódico o jugueteando en el garaje, sin intervenir nunca. Cuando era niña, ansiaba un lugar en la mesa. Mi hermano me oyó hablar de una fiesta escolar a la que esperaba unirme. Se inclinó, su voz afilada, y dijo, Heather, nadie te invitó porque no le gustas a nadie. Sus palabras calaron hondo. Me quedé en casa, con las mejillas ardiendo, mientras él lo despachaba como una broma. Mamá le restó importancia, diciendo, no te lo tomes tan en serio. Papá no levantó la vista. En otra ocasión, dediqué semanas a una pieza de piano para un concurso de talentos de la escuela, soñando con enorgullecer a mi familia. Mi hermana decidió cantar desafinada para hacer reír, y los aplausos de mamá para ella ahogaron mi esfuerzo. Me sentí como una sombra invisible. Las pullas de mi hermano no siempre eran pequeñas. Una vez cambió mi proyecto de ciencias por uno falso la noche antes de la entrega, afirmando que me haría más fuerte. Saqué mi primera calificación reprobatoria y me escondí en mi habitación, dolida. Mamá me dijo que me endureciera. Papá permaneció en silencio. Mi hermana sonreía con suficiencia ante sus travesuras, sus risitas me hacían encogerme aún más. El favoritismo de mamá no era sutil. Guardaba los mejores regalos, los elogios más cálidos para mis hermanos. Recuerdo haber traído a casa un premio de matemáticas, mis manos temblando de orgullo. Mamá lo miró. Dijo, buen trabajo. Luego le preguntó a mi hermano sobre su última propuesta a un cliente. Papá solo asintió desde su silla. La escuela no ofrecía escapatoria. Yo era callada, siempre tratando de demostrar que pertenecía. Las palabras de mi hermano, no le gustas a nadie, se aferraron a mí. Me sentaba sola en el almuerzo, viendo a otros niños reír juntos, preguntándome por qué no podía encajar. Me lancé a los estudios, pensando que las buenas notas podrían ganarme una mirada de mamá o papá. Saqué las mejores notas en mis clases, pero en la cena, los proyectos de mi hermano o las solicitudes de mi hermana para la escuela de veterinaria se robaban el protagonismo. Una vez intenté decirle a mamá lo injusto que se sentía. Ella suspiró, dijo que estaba siendo dramática y volvió a alabar el último éxito de mi hermana. Las reuniones familiares no eran diferentes. La tía Elaine, la hermana mayor de mamá, preguntaba por mis intereses, pero mamá siempre desviaba la conversación hacia mis hermanos. El encanto de mi hermano y el brillo de mi hermana me dejaban al margen, picoteando mi plato. Incluso en la universidad, cuando estudié finanzas y conseguí un trabajo en un banco,
mis logros apenas se registraban. Mamá llamaba para entusiasmarse con los diseños de mi hermano o la escuela de veterinaria de mi hermana, rara vez preguntando por mi vida. Yo me mordía la lengua, asentía y mantenía la paz. Esos años construyeron una rabia silenciosa dentro de mí. Cada momento ignorado, cada broma cruel, cada vez que mamá los elegía a ellos por encima de mí, erosionaba mi sentido de identidad. Pasé mi vida tratando de ser invisible, agradable, cualquier cosa para evitar su rechazo. Las burlas de mi hermano, la risa de mi hermana, el sesgo de mamá, el silencio de papá. Todo se acumuló, haciéndome sentir que no importaba. Seguí esperando que me vieran, pero nunca lo hicieron. Esa noche en el cumpleaños de mamá no fue solo un momento. Fue el peso de cada desaire que había soportado. Estaba harta de tratar de encajar en su mundo. El 60º cumpleaños de mamá comenzó como cualquier otra reunión familiar. El comedor bullía de charla, los platos rebosantes de barbacoa y pastel. Pero yo, Heather, me senté en silencio, preparándome para la rutina habitual. Mi hermano mayor, un diseñador gráfico con un don para robarse el espectáculo, se reclinó en su silla, sonriendo con suficiencia. Acabo de firmar un contrato por $50.000, se jactó, su voz lo suficientemente alta como para atraer todas las miradas. Mamá aplaudió, diciendo efusivamente, «Ese es mi chico». Papá asintió, su tenedor raspando el plato. Mi hermana menor, una veterinaria, intervino, sus palabras borboteando sobre su nueva clínica de animales, como había salvado a un cachorro esa mañana. Mamá estaba pendiente de cada sílaba, sus ojos brillando mientras papá murmuraba su aprobación. Respiré hondo, decidida a compartir algo propio. He estado liderando un nuevo proyecto en el banco, comencé, mi voz firme, optimizando las cuentas de los clientes, ahorrando miles en tiempo de procesamiento. Esperé, esperando una mirada, un asentimiento, cualquier cosa. Pero mamá me interrumpió, volviéndose hacia mi hermana. «Cuéntame más sobre ese cachorro», dijo, como si yo no hubiera hablado. Mi hermano rodó los ojos, murmurando, «A nadie le importa, Heather». Mi hermana se rió, su risa aguda, cortando el aire. Papá siguió comiendo, ajeno. Mi pecho se apretó, pero forcé una sonrisa, agarrando mi vaso. La conversación continuó, sus voces ahogándome. Mi hermano se lanzó a otra historia sobre su último cliente, una marca importante. Sus manos gesticulaban para dar énfasis. Mamá se inclinó hacia adelante, cautivada. Mi hermana intervino con sus propias historias. Su clínica ahora era la comidilla de Huntsville. Yo me senté allí, mi proyecto olvidado, mis palabras tragadas por su ruido. Lo intenté de nuevo, mencionando una posible promoción ligada a mi trabajo. Mi hermana bostezó y mamá le dio una palmadita en la mano, diciendo, «Debes estar agotada de tanto éxito». Mi hermano sonrió con suficiencia, inclinándose hacia mí. «Heather», dijo, su voz goteando burla. «Ojalá nunca hubieras nacido». La mesa estalló en risas. La risita de mamá, el gruñido bajo de papá, la carcajada de mi hermana cortando más profundo que el resto. Fue como una cuchilla retorciéndose en mis entrañas. Me quedé helada, mis dedos temblando alrededor de mi vaso. Sus risas resonaban, cada sonido un recordatorio de cada vez que había sido ignorada, descartada, hecha invisible. Pero algo se rompió dentro de mí. Dejé mi vaso, el tintineo agudo en el repentino silencio. Me puse de pie, mirando a los ojos a mi hermano, su sonrisa de suficiencia vacilando. «Cuidado», dije, mi voz baja, cada palabra deliberada, porque esa misma frase cambiará tu vida para siempre. La habitación se quedó quieta. La sonrisa de mamá se desvaneció. Los ojos de mi hermana se desviaron hacia su plato. Papá finalmente levantó la vista, su tenedor en pausa. Mi hermano abrió la boca, pero no salieron palabras. No esperé a que se recuperaran. Agarré mi bolso, me di la vuelta y salí, mis pasos firmes a pesar de los latidos en mi pecho. Afuera, el cálido aire de septiembre me golpeó la cara. Y por primera vez en años, me sentí libre. Su risa, su desprecio, su crueldad, ya no me poseían. No miré atrás mientras subía a mi coche, el motor cobrando vida. Mi teléfono vibró 1, 2 veces, pero lo ignoré.
Ese momento no se trataba solo de abandonar una cena. Se trataba de dejar atrás toda una vida intentando encajar en una familia que nunca me vio. Había terminado de jugar su juego. A la mañana siguiente, llamé a mi mejor amiga, Kristen. Mis manos temblaban mientras marcaba el escozor de la cena de anoche todavía en carne viva. Kristen, de 27 años, una trabajadora social con un don para ver a través de las personas, contestó al primer timbre. «Heather, ¿estás bien?», preguntó, su voz firme pero preocupada. Le conté sobre la cena de cumpleaños. Las crueles palabras de Brian, la risa aguda de Lauren, la indiferencia de mamá y papá. Esperaba que me dijera que lo dejara pasar, como siempre, pero en cambio se quedó en silencio. «Hay algo que necesitas saber», dijo finalmente, su tono pesado. Kristen reveló que Brian había enviado un correo electrónico anónimo a mi jefe en el banco. El correo electrónico, enviado semanas atrás, afirmaba que yo había gestionado mal las cuentas de los clientes, pintándome como descuidada e inepta para la promoción que había estado persiguiendo. Mi estómago se revolvió. Esa promoción era mi oportunidad para demostrar mi valía, y me habían pasado por alto sin explicación. Kristen obtuvo la evidencia de un antiguo compañero de trabajo, alguien que había visto los metadatos del correo electrónico y lo había rastreado hasta la cuenta personal de Brian. Me reenvió el archivo, y allí estaba, su nombre claro como el día, vinculado a la cuenta que envió el mensaje. Las palabras se volvieron borrosas en mi pantalla. El trabajo descuidado de Heather les costará clientes. Mis manos se apretaron. Esto no era solo una pulla familiar. Esto era sabotaje. Me senté en mi sofá mirando el correo electrónico, mi pulso acelerado. Brian no solo se había burlado de mí en la cena. Había estado trabajando a mis espaldas para derribarme. Pensé en cada vez que me había despreciado, cada broma cruel, y ahora esto, deliberado, calculado. La voz de Kristen rompió mi neblina. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. No respondí de inmediato. Toda mi vida me había quedado callada, me había tragado el dolor, había intentado mantener la paz. Pero ese correo electrónico era una línea cruzada, una traición demasiado profunda para ignorarla. No iba a enfrentarlo. No iba a suplicar disculpas. Había terminado. Al mediodía, tomé una decisión. No solo dejaba atrás esa cena. Dejaba Huntsville. Bend, Oregón, había estado en mi mente durante meses. Una ciudad tranquila con montañas y un nuevo comienzo. La había visitado una vez, sentí la calma de sus calles, y ahora me llamaba como un salvavidas. Abrí mi portátil y comencé a buscar trabajos en bancos en Bend. En cuestión de horas, encontré una vacante para analista financiero en una pequeña cooperativa de crédito. La descripción del trabajo se ajustaba perfectamente a mis habilidades. Relaciones con clientes, análisis de datos, sin el bagaje de mi pasado. Envié mi currículum, mis dedos firmes al presionar enviar. Esa tarde, di pasos más grandes. Llamé a mi compañía telefónica y solicité un nuevo número con efecto inmediato. Los mensajes de texto de mi familia de anoche, disculpas a medias de mamá, nada de Brian o Lauren, quedaron sin respuesta. No les debía explicaciones. Entré en mis cuentas de redes sociales, mis dedos flotando sobre la configuración. Una por una, las bloqueé, perfiles privados, contactos bloqueados, ningún rastro para que mi familia me siguiera. No quería sus mensajes, sus excusas, sus voces en mi cabeza. Hice una maleta con lo esencial, ropa, portátil, algunos libros, y reservé un vuelo de solo ida a Bend para el final de la semana. Kristen vino esa noche, con los ojos muy abiertos cuando le conté mi plan. «¿Realmente vas a hacer esto?», dijo, una mezcla de asombro y preocupación en su voz. Asentí, sintiendo que se me quitaba un peso de encima. Por primera vez, no estaba planeando mi vida en torno a la aprobación de mi familia. No estaba esperando a que me vieran. El correo electrónico de Brian no fue solo una traición. Fue un empujón, el empujón final que necesitaba para liberarme. Había pasado años tratando de encajar en su mundo, pero ahora estaba construyendo el mío. Para cuando subí al avión hacia Bend, me sentía más ligera de lo que me había sentido en años. Mi nuevo número vibró con una confirmación de la cooperativa de crédito, una entrevista telefónica programada para la próxima semana. Me recliné en mi asiento,
el zumbido del motor ahogando el ruido de mi pasado. No estaba huyendo. Me estaba eligiendo a mí misma. 6 semanas después, estaba desempacando en Bend, Oregón. Mi nuevo apartamento olía a pintura fresca, y la vista de la cordillera de las Cascadas desde mi ventana se sentía como una promesa. Yo, Heather, había conseguido un trabajo como analista financiera en una cooperativa de crédito local, un puesto que me permitía sumergirme en datos y planes de clientes sin la sombra de mi pasado. Por primera vez, estaba construyendo una vida bajo mis propios términos. Me inscribí en una clase de fotografía en el centro comunitario, tomando fotos de montañas cubiertas de nieve y ríos tranquilos. Cada clic del obturador se sentía como capturar un pedazo de mí misma que nunca había conocido. También comencé un blog, Money Moves, donde compartía consejos sobre presupuestos e inversiones, basándome en mi experiencia bancaria. Para mi sorpresa, tuvo éxito. Los lectores dejaban comentarios agradeciéndome por simplificar los planes de jubilación o explicar las puntuaciones de crédito. Extraños en línea realmente me veían de una manera que mi familia nunca lo había hecho. Mi confianza creció con cada publicación, cada me gusta, cada nuevo seguidor. Bend era diferente de Huntsville. La gente aquí no conocía mi historia, no esperaba que me encogiera. Entraba en cafeterías, charlaba con los baristas y me sentía más ligera, como si perteneciera. Kristen, mi mejor amiga, siguió siendo mi ancla. Hacíamos videollamadas cada semana, su voz era un recordatorio de la única persona que siempre me había apoyado. Una noche, mientras le contaba sobre mi última publicación en el blog, mencionó el correo electrónico que Brian había enviado para sabotear mi promoción. «¿Tienes la prueba?», dijo, su tono firme. «¿Podrías exponerlo?». Dudé. Había excluido a mi familia de mi vida, nuevo número, cuentas privadas, pero la idea de hacerlo público despertó algo. No solo ira, sino poder. Ya no era la hija del medio invisible. Pasé días reflexionando sobre ello, redactando palabras en mi cabeza. Kristen me ayudó a refinar la publicación, instándome a mantenerla afilada pero honesta. Una noche, sentada con las piernas cruzadas en mi sofá, abrí mi portátil e inicié sesión en mi antigua cuenta de redes sociales. Mis dedos flotaron sobre el teclado, luego comenzaron a escribir. Subí una captura de pantalla del correo electrónico de Brian, los metadatos mostrando claramente su nombre, y escribí: «Mi hermano intentó arruinar mi carrera con este correo electrónico anónimo a mi jefe, afirmando que no era apta para una promoción. He pasado años a su sombra, pero no más. Esta soy yo recuperando mi vida». Le di a publicar, con el corazón latiéndome con fuerza, y vi cómo la pantalla se iluminaba con notificaciones. La publicación se extendió rápidamente. Amigos de la universidad la compartieron. Extraños comentaron, y pronto tuvo cientos de me gusta. Algunos calificaron las acciones de Brian como despreciables. Otros compartieron sus propias historias de traición familiar. Unos pocos me criticaron, diciendo que estaba aireando los trapos sucios, pero sus palabras no me dolieron. Había esperado resistencia. Lo que no esperaba fue la avalancha de mensajes de apoyo de personas que nunca había conocido, animándome por haberme defendido. El tráfico de mi blog se disparó, los lectores atraídos por la cruda honestidad de mi historia. Sentí una oleada, no de venganza, sino de reclamar mi voz. Kristen llamó al día siguiente, riendo. «Te has vuelto viral, Heather», dijo. Revisamos los comentarios juntas, su voz cálida de orgullo. Algunas publicaciones especulaban sobre la reacción de mi familia, pero no me importaba. No había revisado mi antiguo número de teléfono ni desbloqueado sus cuentas. Esto no se trataba de su respuesta. Se trataba de mí, negándome a permanecer en silencio. Durante años, las pullas de Brian y el desprecio de mi familia me habían enterrado. Ahora, era yo quien contaba la historia. Mi vida en Bend siguió adelante. En el trabajo, propuse un nuevo sistema para la incorporación de clientes, y mi jefe escuchó, asintiendo pensativamente. En la clase de fotografía, enmarqué una foto del río de Deschutes que recibió elogios de mi instructor. Mi blog creció, con lectores pidiendo consejos sobre todo, desde deudas hasta inversiones. No solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. La publicación sobre Brian no fue el final de mi historia, sino un comienzo. Había salido de las sombras, no por venganza,
sino para demostrar que era suficiente. De vuelta en Huntsville, mi familia se estaba desmoronando. Elaine, mi tía de 60 años, fue quien vio cómo todo se deshacía. Llamó a una amiga en la ciudad, revelando detalles del caos que siguió a mi publicación en las redes sociales exponiendo el correo electrónico de Brian. La publicación había caído como una bomba. Brian, el chico de oro del diseño gráfico, vio cómo su reputación se desmoronaba de la noche a la mañana. Los clientes que antes elogiaban su encanto ahora susurraban sobre su ética. Su mayor acuerdo, un contrato de $50,000 con una marca nacional, se vino abajo cuando el cliente citó problemas de confianza después de ver mi publicación. Elaine dijo que Brian pasó días al teléfono tratando de salvar su carrera, su voz quebrándose mientras suplicaba a contactos que ya no le devolvían las llamadas. Lauren, mi hermana menor, se volvió contra Brian con una furia que Elaine no había esperado. En una tensa cena familiar, Lauren golpeó su tenedor en la mesa, acusando a Brian de arrastrar el nombre de la familia por el barro. «Nos hiciste quedar mal a todos», espetó, con la cara sonrojada. Siempre había sido la favorita de mamá, disfrutando del éxito de su clínica veterinaria, pero ahora sentía el calor de las consecuencias de mi publicación. Sus colegas lo habían visto, y los susurros en su clínica la pusieron a la defensiva. Brian respondió, culpándola por reírse a mi costa durante el cumpleaños de mamá. Sus gritos resonaron por la casa, dejando a Elaine atónita por lo rápido que se volvieron el uno contra el otro. Mamá, Joyce, fue la más afectada. Elaine la encontró mirando por la ventana de la cocina, los platos acumulándose en el fregadero. Heather siempre había sido la que mantenía unida a la familia, planeando cenas, recordando a todos los cumpleaños, suavizando las peleas. Sin ella, mamá se deshizo. Elaine dijo que Joyce apenas salía de casa, su chispa habitual desaparecida. Murmuraba sobre extrañar a Heather, su voz pesada de arrepentimiento, pero nunca levantaba el teléfono para llamar. El peso de su favoritismo, antes invisible para ella, ahora la oprimía con fuerza. Se sentaba durante horas hojeando viejos álbumes de fotos, deteniéndose en imágenes de Heather que apenas había notado antes. Papá, Alan, no estaba mejor. Elaine lo notó merodeando en el garaje, sus herramientas intactas. Durante años, se había escondido detrás de sus periódicos, dejando pasar el sesgo de mamá y las pullas de Brian. Ahora, con Heather fuera y la familia fracturándose, comenzó a ver su silencio por lo que era, cobardía. Elaine lo escuchó hablar con un vecino, su voz baja, admitiendo que debería haber intervenido cuando Heather era joven, cuando comenzaron las burlas de Brian. Le fallé, dijo, con las manos metidas en los bolsillos. Intentó llamar al antiguo número de Heather, pero estaba desconectado. Elaine vio la culpa en sus ojos. Un hombre despertando demasiado tarde para arreglar lo que había ignorado. La casa, antes ruidosa con risas y discusiones, se sentía hueca. Elaine intentó mediar, instando a Brian y Lauren a hablar, pero su resentimiento era demasiado profundo. Brian se reafirmó, afirmando que mi publicación exageraba la intención de su correo electrónico, llamándolo una broma que salió mal. Lauren se burló, negándose a creer sus excusas. Mamá se retiró aún más, su depresión proyectando una sombra sobre cada habitación. Papá comenzó a pasar las tardes en un restaurante local, evitando la tensión en casa. Elaine dijo que era como ver una máquina detenerse, cada parte rompiéndose bajo la tensión de mi ausencia y la verdad que había revelado. El pueblo no ayudó. La unida comunidad de Huntsville bullía de chismes sobre mi publicación. Los vecinos que nos conocían desde hacía años ahora veían a Brian como el villano, a Lauren como cómplice y a mamá y papá como padres fracasados. Elaine lo escuchaba todo en el supermercado, en la iglesia, la gente diseccionando a nuestra familia como un escándalo. El drama ya no era solo personal. Era público, crudo e imparable. Mi publicación no solo había expuesto la traición de Brian. Había arrancado la máscara de la fachada de nuestra familia, dejándolos enfrentar las consecuencias sin que yo los mantuviera unidos. 3 años después de irme, llegó una carta de Huntsville. El sobre llevaba la cuidadosa caligrafía de una madre, sus familiares bucles y trazos en mi nombre, Heather Elaine Thompson. Sostuve el papel, pesado con un pasado que había intentado enterrar. Matthew, mi esposo, me miró desde su escritorio, su curiosidad de periodista parpadeando. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave pero firme.
Asentí, sin confiar aún en las palabras, y abrí el sobre. La carta de mi madre tenía 2 páginas, a espacio sencillo y escrita con tinta negra. Se disculpaba, no del tipo a medias al que me había acostumbrado, sino una confesión cruda y desilvanada. Admitió haber favorecido a mi hermano James todos esos años. Su carrera, su familia, su vida, siempre parecían eclipsar la mía a sus ojos. Escribió sobre el arrepentimiento, sobre ver ahora cómo sus decisiones me alejaron. Estaba equivocada, Heather, escribió. Y te he perdido por eso. Las palabras dolieron, no porque fueran nuevas, sino porque eran ciertas. Sentí el dolor de viejas heridas, pero también un extraño alivio de que finalmente lo hubiera nombrado. Dejé la carta, mis manos temblando. Matthew acercó su silla, apoyando una mano en mi rodilla. No tienes que decidir nada ahora, dijo. A sus 29 años, tenía una forma de anclarme, su calma un contrapunto a mis tormentas. Me apoyé en él, agradecida por la vida que habíamos construido en Portland, nuestro pequeño apartamento lleno de libros y plantas. No había lugar para el caos de Huntsville. Más tarde esa noche, mi teléfono vibró. Un mensaje en Instagram de Ivy, la hija de James, que ahora tenía 14 años. Su foto de perfil la mostraba con una guitarra, su sonrisa brillante pero tímida. Tía Heather, comenzaba el mensaje. Te extraño. Encontré tus viejos cuadernos de bocetos en el ático de papá. Son increíbles. Eres como mi heroína. Se me hizo un nudo en la garganta. Las palabras de Ivy llevaban una sinceridad que atravesaba años de distancia. No mencionó a mi madre ni la ruptura familiar, solo divagó sobre la escuela, su música y cómo quería ser un artista como yo. Era el tipo de conexión que había anhelado de la familia pero que nunca obtuve. Le mostré el mensaje a Matthew. Él sonrió. Suena como tú a esa edad. Me reí, pero dolió. La admiración de Ivy era un puente hacia un pasado que había dejado, pero también un recordatorio de lo que había perdido. Pensé en ella creciendo en Huntsville, navegando las mismas dinámicas familiares que me habían sofocado. Quería protegerla, pero también sabía que no podía volver. A la mañana siguiente, redacté una respuesta para Ivy. Hola, pequeña, escribí, tu mensaje significa un mundo para mí. Sigue dibujando. Sigue tocando esa guitarra. Ya eres más valiente de lo que yo era a los 14. Le conté sobre mi último proyecto, un mural para un centro comunitario, y le envié una foto a medio terminar. No mencioné a mi madre ni la carta. Ivy merecía su propio espacio, libre de ese peso. Escribirle a mi madre fue más difícil. Me senté en la mesa de nuestra cocina, una taza de café enfriándose a mi lado. Matthew estaba fuera, persiguiendo una historia sobre las elecciones locales. El silencio me permitió pensar. No quería castigar a mi madre, pero no podía fingir que el pasado no había ocurrido. Querida madre, comencé, gracias por tu carta. Te perdono, pero necesito mantener mi distancia. He construido algo aquí, y es mío. Las palabras se sintieron definitivas, como cerrar una puerta que había dejado entreabierta demasiado tiempo. La envié por correo esa tarde. El acto fue a la vez pesado y liberador. Días después, Ivy volvió a enviar un mensaje, emocionada por la foto del mural. ¿Puedo visitarte algún día?, preguntó. Sonreí, imaginándola en nuestro mundo, las lluviosas calles de Portland, las galerías de arte que amábamos. Algún día, respondí, pintaremos algo juntas. No era una promesa de volver a Huntsville, sino una esperanza de algo nuevo, bajo mis propios términos. Matthew llegó a casa esa noche, su chaqueta húmeda por la lluvia. Me besó en la frente, sintiendo el cambio en mí. ¿Estás bien?, dijo, esta vez no era una pregunta. Asentí, sintiendo la verdad de ello. Huntsville era ahora un recuerdo, no una cadena. La disculpa de mi madre. Los mensajes de Ivy. Eran hilos hacia un pasado que podía reconocer sin estar atada a él. Mi vida con Matthew, mi arte, mis elecciones, eran suficientes. A los 34 años, yo, Heather Elaine Thompson, dirijo una bulliciosa sucursal bancaria en Portland. Mis días están llenos de números, reuniones y la tranquila satisfacción de un trabajo bien hecho. Matthew, ahora con 33,
todavía persigue historias, su libreta siempre metida en la chaqueta. Nuestra vida juntos es estable. Caminatas de fin de semana, charlas nocturnas con vino, un ritmo compartido que se siente como un hogar. Nuestro apartamento, ahora más grande, tiene vistas al río Willamette, sus ventanas capturando la luz de la mañana. He colgado mis pinturas en las paredes, explosiones de color que me recuerdan quién soy. La semana pasada, Elaine llamó. Su voz, todavía aguda con ese acento de Huntsville, trajo noticias que no había buscado. La familia se estaba deshilachando, James y nuestra hermana menor Clara apenas se hablaban. Sus viejas rivalidades resurgían. Mamá estaba luchando, sus días ensombrecidos por la depresión. El tono de Elaine contenía un toque de expectativa, como si yo pudiera intervenir y arreglar las cosas. Escuché, dije poco y colgué con una educada promesa de volver a llamar. No lo hice. Su caos ya no me atraía. Había pasado años desenredándome de él, y no iba a volver. Sentada en mi escritorio esa noche, pensé en el valor. No del tipo que se mide en dólares o aprobaciones, sino del tipo que crece al vivir de verdad. Una vez anhelé el orgullo de mi madre, el respeto de James, un lugar en su mundo. Pero irme de Huntsville me enseñó algo más agudo. Mi valía no era algo que ellos pudieran darme. Era mía, construida en las decisiones que tomé, mudarme a Portland, casarme con Matthew, pintar cuando nadie miraba. Cada paso fue un ladrillo en una base que no necesitaba su validación. Matthew llegó a casa, con el pelo húmedo por una lluvia repentina. «¿Elaine otra vez?», preguntó, leyendo mi rostro. Asentí, sonriendo débilmente. «Cree que los arreglaré». Él resopló, atrayéndome a un abrazo. «Tienes tu propio imperio aquí». Tenía razón. Mi imperio no era grandioso, solo una vida que amaba, construida bajo mis propios términos. Lo besé, agradecida por su presencia constante, su fe en mí. Al día siguiente, caminé al trabajo, la ciudad viva a mi alrededor. Las calles de Portland, mojadas por la llovizna de otoño, olían a café y pino. Pasé junto a un mural que había pintado años atrás, sus colores desvaídos, pero aún audaces. Una joven se detuvo para tomar una foto, su rostro iluminado por la admiración. No me presenté. Su aprecio fue suficiente, un eco silencioso de la vida que había elegido. En el banco, mi equipo me recibió con actualizaciones y risas. Era buena en esto, liderar, resolver problemas, estar presente. No era la carrera artística con la que una vez soñé, pero era mía, y eso era mejor. Esa noche, escribí en mi diario, un hábito que había mantenido desde que dejé Huntsville. No escribí sobre las luchas de mi madre ni las fracturas de la familia. En cambio, escribí sobre la libertad. No del tipo ruidoso, sino la certeza tranquila de saber quién eres. Había aprendido que buscar la aprobación es una trampa. Te mantiene pequeño, atado a la medida de otra persona. Vivir de verdad significaba dejar ir, incluso cuando dolía. Significaba elegirse a uno mismo cada día, sin disculpas. Matthew se unió a mí en el sofá, su último artículo terminado. ¿Cuál es la lección?, preguntó, señalando mi diario. Hice una pausa y luego dije, no necesitas que nadie te diga que eres suficiente. Él sonrió, sus ojos cálidos. Siempre has sido suficiente, Heather. Sus palabras se asentaron en mí, no porque me definieran, sino porque reflejaban lo que ya había encontrado. Mirando el río, sentí el peso de 7 años. Huntsville era una sombra, no una cadena. Las luchas de mi madre, la distancia de James, el silencio de Clara. Eran suyos, no míos. Había construido una vida que no necesitaba su aprobación. Una donde estaba completa. La lección no era solo para mí. Era para cualquiera que alguna vez se haya sentido menos, que haya esperado a que alguien más viera su valía. No esperas. Vives. Te eliges a ti misma. Y esa es la victoria.